Hola, mi nombre es Natalie Saritama y el día de hoy voy a presentar lo que es la discapacidad y tipos de discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. A continuación vamos a presentar los tipos de discapacidad. Discapacidad física se da cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma permanente e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz. También presentan una disminución importante en la capacidad de movimiento de una o varias partes del cuerpo. Se puede referir a la disminución o incoordinación del movimiento, trastornos en el tono muscular o trastornos de equilibrio. La discapacidad física está relacionada con el cuerpo, miembros y órganos en general. Están originadas en sistema musculoso esquelético, donde se encuentran deficiencias articulares y amputaciones. Sistema nervioso, donde está lo que es la epilepsia, tetraplegia y paraplegia. Aparato respiratorio, donde está lo que es el asma, trasplantes de pulmón y fibrosis quística. Sistema cardiovascular, donde encontramos cardiopatías y arritmias. Sistema hematopéyico y sistema inmunitario, donde encontramos lo que es anemias, inmunodeficiencias no secundarias e infecciones por VIH. Aparato digestivo, donde encontramos enfermedad del hígado e incontinencia. Aparato génito urinario, donde encontramos deficiencias de riñón e incontinencia urinaria. Sistema endocrino, donde encontramos hipertiroidismo y diabetes. Piel y anejos, donde encontramos psoriasis, y por último neoplasias, donde encontramos lo que son tumor. Discapacidad sensorial es la discapacidad al menos de uno de los 5 sentidos, como por ejemplo vista, oído, olfato, gusto o tacto. Dificulta principalmente el intercambio de una persona con el mundo que lo rodea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se suele reducir a un déficit auditivo o visual. También puede tratarse de ambos a la vez. Clasificación de las discapacidades sensoriales. Existen diferentes tipos de discapacidades sensoriales, como por ejemplo ceguera, también denominada como hipovisión con agudeza visual, sordera, que es la atenuación auditiva en ambos oídos, superior a 25 decibelios, sordoceguera, que se recibe ese nombre a la discapacidad auditiva y visual. Discapacidad intelectual es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. En los niños, los niveles de discapacidad varían ampliamente, desde problemas muy leves hasta problemas muy graves. Puede que tengan dificultad para comunicarse a otros lo que quieren o necesitan, así como para valerse por sí mismos. Podría ser que el niño aprenda y desarrolle de una forma más lenta que otros niños de la misma edad. Estos podrían necesitar más tiempo para aprender a hablar, a caminar, a vestirse o comer sin ayuda, y también podrían tener problemas de aprendizaje en la escuela. Signos de discapacidad intelectual. Como primero, gatean o caminan más tarde que otros niños. Como segundo, aprenden a hablar más tarde o tener problemas para hablar. Como tercero, tienen dificultad para recordar las cosas. Cuarto, tienen problemas para entender las reglas sociales. Quinto, tienen dificultad para ver las consecuencias de sus acciones. Sexto, tienen dificultad para resolver sus problemas. Discapacidad psíquica se manifiesta por alteraciones en el desarrollo intelectual o por enfermedad mental de la persona, que puede inferir en sus relaciones con los demás y en su adaptación a diversas situaciones y entornos. Debido a esto, al individuo se le dificulta controlarse solo ante situaciones o momentos de su vida, y por ello puede necesitar tratamiento y seguimiento de un profesional para poder normalizar su situación y recuperar sus capacidades. El trastorno mental se puede presentar como una alteración de las emociones, de la comprensión o del compromiso. Discapacidad visceral. Estas personas se encuentran impedidas de llevar su día a día con total normalidad, aunque esas complicaciones no afecten para nada aspectos intelectuales, sensoriales o motoras. Puede impedir la plenitud en distintos sistemas del individuo: cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, digestivo, metabólico o endocrino. Algunos casos más específicos son la fibrosis quística de páncreas, la cardiopática congénita o la insuficiencia renal crónica terminal. Discapacidad múltiple
Hace referencia a la presencia de dos o más condiciones asociadas, ya sean dificultades físicas, sensoriales, emocionales, mentales o de carácter social. No es solo la suma de esas alteraciones lo que lo caracteriza a la discapacidad múltiple, sino también el nivel de desarrollo de la persona, sus posibilidades a nivel funcional, comunicativo, social y de aprendizaje, determinando las necesidades educativas de la misma. Características generales de una persona con discapacidad múltiple. En el desarrollo psicomotor presentan retrasos generalizados y graves. Pueden tener una capacidad cognitiva menor al promedio, se les dificulta comunicarse de manera verbal y no verbal. La mayoría presenta alteraciones a nivel sensorial como visuales, táctiles y auditivos. Pueden mostrar conductas severas como agresiones, autolesiones y estereotipos. Variaciones emocionales como reacciones inesperadas o fuera de lo común. Hipersensibilidad o insensibilidad como cuando reciben estímulos sociales, físicos o emocionales de su entorno. Muchas gracias por su atención prestada.